Reciban un cordial saludo a esta cápsula que es sobre la definición de variables. Este es un proceso ineludible en una investigación. Ahora bien, comentarles que la definición de variable se alcanza cuando la podemos definir de una forma conceptual y de una forma operacional. También acá es importante tener presente que una variable es una característica que se puede medir en el caso de las investigaciones cuantitativas, pero también en el caso de las investigaciones con enfoque cualitativo se tienen categorías. Las categorías, a diferencia de las variables, no se miden, pero sí se pueden observar y valorar y cumplen la función en la investigación que tienen las variables. Vamos a proceder a ver el paso a paso para determinar su definición y también las técnicas e instrumentos que se pueden utilizar. Cuando procedemos a definir variables, es importante tener claro que vamos a hacer una retrospección, o sea, nos vamos a regresar a revisar lo que ahora se ha plasmado hasta el momento. Y aquí el investigador comienza a tener una visión bastante integral, bastante amplia de su proyecto o de su investigación. Entonces, ¿por qué nos debemos devolver? Bueno, primero que todo por el tema de identificar las variables o categorías. ¿Dónde vamos a identificar las variables? Las vamos a identificar en el problema de investigación. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y es importante tener presente que se van a consolidar en los objetivos específicos. ¿Por qué en los objetivos específicos? Recordemos que el objetivo general viene a ser una forma de dar respuesta de alguna manera al problema de investigación. Y los objetivos específicos corresponden al paso mediante el cual nosotros vamos a alcanzar ese objetivo general. Entonces, en ese paso a paso que representan los objetivos específicos, van a surgir variables o categorías, o pueden ser subcategorías, que ahorita lo vamos a comentar. Entonces, es importante tener claro que vamos a trabajar para definir variables o categorías con lo que son el problema de investigación y los objetivos específicos. Ahora bien, esas variables, como acabo de comentar, deben estar definidas en el marco teórico. Entonces es importante, cuando ya tengamos claras las variables a partir de los objetivos, pues revisar nuestro marco teórico para constatar que tenemos un referente conceptual para las variables. ¿Por qué? Porque en el marco metodológico, para operacionalizarlas, debemos antes dar una definición conceptual. Entonces, esa definición conceptual que se va a dar tiene que tener referente en el marco teórico. Entonces, pues, ¿qué pasa si encontré en mis objetivos o en el problema una variable y no la he fundamentado teóricamente? Bueno, pues hasta el momento estamos en la construcción de el anteproyecto de investigación, no está escrito en piedra, entonces procedemos a referenciar debidamente en el marco teórico. Por acá tenemos un primer ejemplo, vamos a trabajar con enfoque cuantitativo, entonces esto quiere decir que vamos a trabajar con variables. Y acá es importante, sean categorías o sean variables, ellas se van a subdividir. En el caso de variables, las variables se subdividen en dimensiones. Las dimensiones no son otra cosa que una subvariable o una forma de especificar
cada arista de la variable en particular. Entonces, si nosotros observamos el problema en este caso que dice cómo determinar la calidad de vida, acá vamos a tener la primera variable y de hecho la principal, calidad de vida. Bueno, de los habitantes de un lugar o contexto particular, y se va a tomar, dice, como base para elaborar un plan de desarrollo rural. Ahí vamos a tener una segunda variable que es el desarrollo rural. ¿Ok? En los objetivos específicos se pueden identificar. Por ejemplo, acá tenemos describir las características actuales de la calidad de vida. ¿Ok? Ahí vamos a tener lo que es calidad de vida de los habitantes a estudiar en función del índice de desarrollo humano. Bueno, el índice de desarrollo humano, como cualquier índice, es un indicador, entonces no va a corresponder a una variable ni a una dimensión, a través de los componentes, y aquí sí vamos a tener los componentes de lo que es la variable de calidad de vida. La esperanza de vida, esto es a lo que se llama dimensiones, las que por aquí yo les comenté que las dimensiones vienen a ser como las subvariables o subdivisiones de la variable. Entonces, para esta variable en particular en calidad de vida, se pretende estudiar a través de tres componentes: esperanza de vida, el logro educativo y los ingresos. Entonces, esas van a ser las tres dimensiones de esta variable en particular. Ahora también en el segundo objetivo se menciona lo que es la visión individual y colectiva de la calidad de vida. Entonces aquí vamos a tener nuevamente la variable calidad de vida. Y en el tercer objetivo se proporcionan lineamientos estratégicos que puedan servir de base para la elaboración de un plan, y aquí vamos a tener la otra variable, lo que es desarrollo integral. Entonces, este ejemplo en particular se enfoca a través de dos variables que son la visión de calidad de vida y el desarrollo rural integral. Ahora bien, por acá tenemos el ejemplo en representación tabular, que es pues una representación que se maneja muchísimo para lo que es la definición de la primera de las dos variables que visualizamos en el ejemplo anterior, en este caso la visión de calidad de vida. Desde los objetivos visualizamos tres dimensiones: esperanza de vida, nivel educativo e ingresos económicos. Pero acá es importante destacar que no es nada que tengamos que inventar. Acá todo está inventado. La variable va a tener una definición conceptual. Es importantísimo tener claro que esta definición conceptual tiene que estar fundamentada en el marco teórico, con autores que tengan bagaje en la situación particular. Y a partir de la definición conceptual se generan las dimensiones. En la misma definición conceptual, si observamos en este caso lo que es visión de calidad de vida, se refiere al horizonte de aspiraciones económicas. Ahí está la primera dimensión, en salud y en educación. Entonces ahí vamos a tener las tres dimensiones de lo que es la variable de calidad de vida. A las dimensiones también se les llama subvariables. Ahora bien, es importante cerrar con una definición operacional. En este caso, esa variable se va a medir y esas dimensiones mediante un formulario en línea y mediante recolección documental. Para el caso de los procesos cuantitativos, como les comenté, se debe detallar los indicadores. Entonces, por acá tenemos 4 indicadores, más bien por lo general se recomiendan 3. Estos son 4 indicadores de lo que es esperanza de vida: el promedio de edad, la morbidad, el servicio de atención médica y lo que es la visión de esperanza de vida. Entonces, por ejemplo, estos se pueden obtener por medio de información documental.
la morbidad en una comunidad o contexto, los servicios de atención médica que existen, el promedio de edad en las personas. Los indicadores me van a dar un norte de exactamente qué es lo que yo voy a buscar, en este caso que es documental, o en caso de un formulario específicamente qué voy a preguntar. A veces se realizan, por ejemplo, formularios amplísimos con una serie de preguntas y muchas de ellas no van a llegar a tener sentido para lo que es la investigación. Entonces, por eso es que esta definición por medio de indicadores, antes de realizar un formulario o un instrumento, es tan valiosa, porque me va a permitir ser específico de exactamente qué va a requerir la investigación y evitar esa serie de preguntas que no van a venir a aportar nada y que lo que van a hacer es pues generar datos que no van a contribuir. Ahora bien, en el caso del nivel educativo, sus indicadores van a ser años de escolaridad, conclusión de educación general básica, lo que es educación universitaria y la visión del nivel educativo. Entonces, esos aspectos es específicamente lo que yo como investigador voy a consultar en caso de hacer un formulario en línea. Los años de escolaridad, cuál es el nivel de conclusión de educación general básica, si tiene educación universitaria, eso específicamente. Y para los ingresos económicos, acá como que la tabla no me cupo y quedó un poco traslapada, pero ¿cuáles serían indicadores para ingresos económicos? Bueno, por ejemplo, lo que es el ingreso familiar mensual, lo que es el tipo de vivienda, el tipo de recreación, por ejemplo. Entonces, eso es lo que se va eventualmente a preguntar. Ahora bien, por acá tenemos una investigación con abordaje de enfoque cualitativo. El problema de investigación es cómo estimular en los estudiantes de un determinado contexto el pensamiento crítico y la cooperación en el aprendizaje de las matemáticas mediante una propuesta tecnodidáctica. Entonces, acá desde el problema ya podemos visualizar determinadas variables como lo son pensamiento crítico y la cooperación. Y lo que es el aprendizaje de las matemáticas mediante una propuesta tecnodidáctica. Entonces, esas variables, pensamiento crítico y la cooperación, aprendizaje de las matemáticas, bueno, no son variables, sino categorías, porque estamos en lo que es enfoque cualitativo, pues no deben de faltar con su sustento teórico en el marco teórico. Ahora bien, importantísimo validar lo que son los objetivos específicos. Tenemos un primer objetivo específico donde se indica que se va a identificar estrategias didácticas que promuevan el pensamiento crítico y la cooperación. Entonces ahí vamos a tener también categorías. En el segundo objetivo dice reconocer herramientas tecnológicas que apoyen la mediación pedagógica. Entonces, esta es otra variable por considerar. Herramientas tecnológicas. ¿Cuáles son las que efectivamente apoyan la mediación pedagógica? Se tiene un tercer objetivo que es diseñar actividades educativas apoyadas en tecnologías del aprendizaje y la comunicación. Entonces, acá vamos a tener también otra categoría que serían lo que son las actividades educativas apoyadas en tecnologías para el aprendizaje, bajo la estrategia de resolución de problemas. Y también, bueno, hay un objetivo que es específicamente de implementación de la propuesta. Entonces, como es una implementación de la propuesta, acá se está implementando, no van a mediar variables. Y al final se tiene un objetivo que es conocer la perspectiva de los participantes con respecto a la propuesta. Entonces, ahí vamos a tener otra variable más que es perspectiva de los participantes.
¿Cómo se acomoda esto? Bueno, vamos a verlo. Acá podemos observar lo que es la representación tabular de la definición de categorías. Tenemos una primer categoría que son las estrategias didácticas que promueven el pensamiento crítico y la cooperación. ¿Qué vamos a tener en las subcategorías? Pues justamente esas estrategias didácticas que van a venir a promover el pensamiento crítico y la cooperación. Cada una de ellas debe tener sustento en el marco teórico que permita al investigador dar una definición conceptual. Entonces, vean que aquí pues la tabla sí varía un poquito con respecto a lo que son las investigaciones de enfoque cuantitativo, porque en el enfoque cuantitativo se da una definición conceptual de la variable. Y de las subvariables o dimensiones, pues lo que se brindan son los indicadores. En este caso, se va a dar una definición conceptual de las subcategorías. Y en el caso de la definición operacional no se trabaja con indicadores porque no estamos hablando de procesos de medición, los indicadores son medibles, sino un proceso de observación y valoración. Entonces acá nada más indicamos el instrumento, la técnica y el instrumento por el cual se va a valorar esa categoría en particular. En este caso, por medio de la observación, se valoran y ahí se tienen los procesos que se van a observar y se hace explícito el instrumento. En este caso, esa observación se va a registrar mediante un registro anecdótico. ¿Okay? Por ahí se tienen el resto de categorías, por ejemplo, las herramientas tecnológicas que apoyan la mediación pedagógica. En las subcategorías se van a tener cada una de las herramientas y su definición conceptual. En la definición operacional se explicitan los medios por los cuales se van a valorar. Por ejemplo, para el caso de esa investigación particular, se valoró por medio de un cuestionario en línea donde se consulta a docentes en el área de especialidad sobre esas herramientas tecnológicas que han apoyado su mediación pedagógica. Y así se va a tener para cada una de las categorías, sus subcategorías, la definición conceptual y lo que es la definición operacional, que serían los medios por los cuales se va a observar o a valorar esas categorías. Tenemos también lo que son las técnicas de recolección de datos. Por lo general también se trabajan en una presentación tabular. Las técnicas para la recolección de datos se presentan ligadas directamente a los objetivos. Entonces, por ejemplo, en la tabla anterior se tenía la categoría de estrategias didácticas que promuevan el pensamiento crítico y la cooperación. Cuando se definió de forma operacional, se definió que se iba a tratar por información documental y por medio de un cuestionario. Entonces esa sería la técnica y los instrumentos específicos, por ejemplo, para lo que es la técnica de información documental, hay varios instrumentos, en este caso se utiliza la ficha resumen y el cuestionario a docentes se va a realizar por medio de un cuestionario, perdón, de un formulario de Google. Para lo que es información documental, obviamente no aplica población y para lo que es el cuestionario, si voy a aplicar un cuestionario, pues sí debo tener una población a la cual aplicárselo, una muestra, en este caso docentes activos de matemática,
en cierta región y con determinada experiencia. De esa forma se procede a especificar la técnica y los instrumentos siempre relacionados con los objetivos. En el objetivo de reconocer herramientas tecnológicas que aprovechen la mediación pedagógica, pues entonces acá voy a utilizar las técnicas que dejé explícitas cuando se definió de forma operacional la variable herramientas tecnológicas, la categoría herramientas tecnológicas que apoyen la mediación pedagógica. Entonces, en este caso tenemos información documental, se determinó un cuestionario y una entrevista. ¿Cuáles son los instrumentos? Bueno, un registro anecdótico, un formulario de Google y una entrevista a profundidad. Se deja explícito la población a la que se le aplica el cuestionario y la población también a la que se le va a realizar la entrevista. Entonces, básicamente, en este sentido, ese sería lo que es el cierre de la etapa de diseño en una investigación. Deben quedar explícitas lo que son la definición de las variables, tanto conceptual como operacional. Y también deben quedar explícitas las técnicas para la recolección de datos. Estas técnicas van a estar ligadas con los objetivos específicos que contienen las variables o categorías. Se tiene también lo que son técnicas para el análisis de datos. Lo dejaremos para otra oportunidad porque ya la cápsula se extendió bastante. Ha sido todo un gusto, en este caso, compartir esta información.